con la ecuación cuadrática y vamos a partir con los métodos de resolución de una ecuación cuadrática. Lo primero que tenemos que saber es que una ecuación cuadrática está escrita de la forma ax cuadrado más bx más c es igual a 0, donde el a tiene que ser distinto de 0, porque si el a vale 0 ya no sería una ecuación cuadrática, sería una ecuación lineal. El b y el c sí pueden tomar los valores de 0, y acá lo más importante, ¿cómo yo voy a saber que esa ecuación es una ecuación cuadrática? Porque tenemos un x que está elevado a 2. Entonces, teniendo un x que está elevado a 2, tenemos una ecuación cuadrática. Entonces, el primer método para desarrollar una ecuación cuadrática es el método de factorización. Anteriormente ya trabajamos la factorización, por lo tanto ahora deberíamos usarla como una herramienta para la resolución de la ecuación. Acá tenemos 3 casos donde vamos a factorizar para poder encontrar los valores de nuestra ecuación cuadrática. Otra cosa importante de la ecuación cuadrática es que la ecuación cuadrática va a tener 2 soluciones. ¿Por qué tiene 2 soluciones? Porque la potencia es 2, por lo tanto vamos a trabajar con 2 soluciones. Ahora, veamos los ejemplos. El primer ejemplo que tenemos, si es una ecuación cuadrática, porque el x está elevado a 2, entonces quiere decir que estamos trabajando con una ecuación cuadrática. Vamos a factorizar. En este caso, lo primero que tenemos que fijarnos es que la ecuación está igualada a 0. Si la ecuación no está igualada a 0, movemos los valores para igualarla a 0. En este caso ya tenemos la igualación a 0 y vamos a factorizar los valores del otro lado de la igualdad. Acá tenemos un binomio. Por lo tanto, vamos a factorizar por factor común, que en este caso sería x. Entonces, el x, ¿por cuánto lo tenemos que multiplicar para que nos dé x cuadrado? Por x. Mantenemos el signo negativo. Y el x, ¿por cuánto lo tengo que multiplicar para que me dé 2x? Por 2. Y esto es igual a 0. Luego, cuando logro factorizar, cada uno de los factores, donde acá tenemos el factor 1, y este sería el factor 2, cada uno de estos factores los vamos a igualar a 0. Por lo tanto, me quedaría que x es igual a 0 y que x menos 2 es igual a 0. Y acá estaríamos trabajando con una ecuación lineal. La primera ya está lista, ya tenemos el primer valor, y la segunda nos faltaría desarrollar. El x que está restando pasa sumando. Por lo tanto, las soluciones de esta ecuación cuadrática es x igual a 0 y x igual a 2. Ahí tenemos las dos soluciones para nuestra ecuación. Vamos al segundo ejemplo. En este caso, lo primero que tenemos que observar es que tenemos esa x cuadrada, por lo tanto es una ecuación cuadrática. Ahora vamos a factorizar. Esta ecuación ya cumple con la característica que está igualada a 0, por lo tanto vamos directo a la factorización. En este caso, la factorización es distinta porque tenemos 3 valores, es un trinomio. Entonces, cuando tenemos un trinomio, vamos a factorizar un trinomio de la forma. Tenemos 2 factores donde el primer factor de cada uno, o sea, el primer término de cada factor es la raíz de este. Entonces sería x y x. El tercer signo que tenemos acá me dice que es positivo, por lo tanto son los dos iguales. Pero como el segundo signo es negativo, son los dos negativos. Menos y menos. Tenemos que buscar dos números que multiplicados me den 6 y sumados me den 5. Entonces, dos números que multiplicados me den 6 sería el 2 con el 3. Y si sumo esos dos valores, 2 más 3 me dan el 5. Sería 2 y 3. Y luego que tenemos la factorización, podemos trabajar la igualdad de cada factor. Lo mismo que hicimos en el primer ejemplo. En este sería nuestro primer factor y ese sería nuestro segundo factor. Por lo tanto, vamos a igualar el primer factor a 0 y el segundo factor también lo igualamos a 0. Despejamos, el x es igual a 2 y acá tenemos que el x es igual a 3.
Por lo tanto, los dos valores para nuestra ecuación serían x2 y x3. Y ahí ya queda desarrollada nuestra ecuación cuadrática. Y en el último ejemplo, que también es un trinomio, también podemos observar que es una ecuación cuadrática, ya que tiene la x elevado a 2. Y es muy parecido al trinomio anterior. Ya tenemos la igualación de 0, pero este ejemplo en particular, el problema es que tiene un 3 acompañando a esta x cuadrada. Entonces, cuando ocurra eso, lo que vamos a hacer es amplificar esta ecuación. Este es el procedimiento mucho más largo que el anterior, es un poquito más complejo, pero si van ordenadamente trabajando los pasos, debería ser muy parecido al que hicimos anteriormente. Entonces lo primero que vamos a hacer es amplificar todo por 3. Vamos a multiplicar cada término por 3. ¿Por qué lo vamos a amplificar por 3? Porque siempre se va a amplificar por el valor que está acompañando al x cuadrado. Como ese es un 3, se amplifica por 3. Entonces nos quedaría el primer término, si este lo amplificamos por 3, me quedaría 3 por 3, 9, que es lo mismo que escriba 3 al cuadrado, por lo tanto me quedaría 3x cuadrado. La idea es que al primer término siempre se lo escriba de esa forma, dentro de la potencia. Siempre les va a ocurrir eso porque en realidad lo estamos amplificando por ese número, así que siempre le va a quedar ese número al cuadrado. Entonces lo escribimos de esa forma, el 3 con la x al cuadrado. Menos ese 3 se lo vamos a aplicar al valor que está acompañando al x. En este caso es 1, pero si fuera otro, se le aplica solamente al x, ¿ya? Y el valor que acompaña al x ya fuera de este paréntesis. Entonces me quedaría 1 por 3x. Y en el último término, el que no tiene x, ahí sí se va a multiplicar. Me quedaría menos 2 por 3, 6, es igual a 0. Entonces, resumen, en el primer término se le agrega la x, en el segundo término también se le agrega el 3 solo a la x, el número que acompaña queda afuera, y en el último término sí o sí se tienen que multiplicar. Y en este caso vamos a hacer la misma factorización que hicimos en el paso anterior, en el ejemplo anterior, pero ahora nuestro término común es 3x y 3x. Por lo tanto, nos quedaría el primer término de cada factor 3x y 3x. El tercer signo es negativo. Por lo tanto, son los dos distintos. Eso quiere decir que uno es positivo y el otro es negativo. Y tenemos que buscar dos números que multiplicados me den 6 y restados me den 1. Por lo tanto, en ese caso tenemos multiplicados me den 6 y restados me den 1, sería el 3 con el 2, 3 por 2, 6 y 3 menos 2, 1. Como el segundo signo es negativo, quiere decir que el número mayor va a ser negativo. Por lo tanto, entre el 2 y el 3 mayor, por lo tanto ese es negativo. Y luego de eso, como al comienzo de nuestra ecuación cuadrática nosotros amplificamos por 3, ahora vamos a dividir por 3. Antes de dividir, puedo ver si es que se puede factorizar algún término. Ese 3x más 2 se mantiene. Y el 3x menos 3 lo puedo factorizar por 3. Entonces me quedaría 3 factor de x menos 1 es igual a 0. Y ahora lo mismo, lo que les decía recién. Como nosotros inicialmente multiplicamos por 3, ahora vamos a dividir en 3. Ese 3 con ese 3 se me va y me quedaría 3x más 2 por x menos 1 es igual a 0. Y ahí ya quedaría lista nuestros dos factores. Tenemos el factor 1 y el factor 2. El siguiente paso es igual que los anteriores. Igualamos cada uno de los factores a 0. 3x más 2 igual a 0. Y el x menos 1 igual a 0. Por acá tenemos que nuestra x es igual a menos 2 tercios.
y nuestra x es igual a 1. Y ahí ya tenemos el valor para las dos soluciones de nuestra ecuación. Ese es el método de factorización, tres tipos de factorizaciones distintas. Y acá lo esencial es trabajar o desarrollar bien las factorizaciones. Si ustedes son buenos factorizando, este es el método que pueden utilizar.